Así que damos la palabra a Nascimento y nuevamente agradecemos su presencia. Bien, mas quería agradecer al Sistema Nacional de Museos de Uruguay, al Ministerio y a la Directoría de Cultura, ¿no?, por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Estábamos ahora mismo haciendo un recorrido de memoria de varios momentos que yo estuve en Montevideo, mismo en Uruguay, de cosas que no existen más y que eran referentes importantes de la ciudad, ¿no?, como los bailes del Palacio Salgo, como estamos citando ahora mismo, ¿no? Pero lo importante, bien, la tarea que Javier me dio para esta mesa era un poco hablar sobre las cuestiones de la construcción, ¿no?, los presupuestos teóricos de la acción práctica de la construcción de una política nacional, ¿no? Lo que pensamos desde el inicio, desde el principio, lo que sería y por qué hacer una política nacional de museos. Bien, yo antes de seguir los PowerPoint, yo voy a apuntar, porque no tenemos mucho tiempo, para algunas cuestiones y después paso rápidamente el PowerPoint. Primero, comenzamos a hacer una acción localizada, que después lo muestro, en Río Grande do Sul. Yo fui coordinador del Sistema de Museos de Río Grande do Sul, director del Memorial de Museo Antropológico. Entonces yo bien conseguí hacer todo lo camino de director de museo hasta el director nacional, ¿no? Pero dentro de Río Grande do Sul agimos como un laboratorio de acciones, porque el gobierno central no hacía nada hasta aquel momento de acciones nacionales. Entonces hicimos acciones en el campo de la capacitación, de financiación, de reestruturación, de legislación, de institucionalización, lo ámbito de Río Grande do Sul. Cuando estábamos a vésperas de la elección del presidente Lula, la primera, en 2002, nos metemos dentro del programa de gobierno y con una fuerte acción del área de la cultura, y fuimos a discutir los temas de los museos. Bien, primero, los temas de los museos para la izquierda nunca fue un tema dentro del área de la cultura con mucha preocupación, porque este siempre fue un tema de la derecha. Entonces no había muchos militantes, a no ser alguna cosa sindical, pero una reflexión sobre el papel del museo en una sociedad diferente no había, ¿no? Porque no se pensó, porque eso era un asunto que no tocaba a la izquierda pensar dentro del campo de la cultura. Entonces siempre tivemos un desafío: cómo pensar algo diferente dentro de un programa para un gobierno que sería, ya apuntaba que sería un gobierno de mucha expectativa de la sociedad, y que teníamos que responder cuestiones también en este campo, ¿no? Bien, nos metemos un poco a pensar lo que sería crear una nueva hegemonía dentro del campo de los museos. Un poco los debates de hoy por la mañana me recordó un poco eso, ¿no? Y pensar un poco de quién es este patrimonio y de cómo trabajar con una idea nueva de patrimonio, ¿no? Que también
los conceitos não podiam ser os mesmos. Afinal, estávamos propondo outra coisa. Bem, e por aí construímos uma ideia de uma política nacional, que até então o Brasil não lo tinha, e uma política nacional que teria um pacto federativo com os estados, com os museus, com a gente, com os profissionais e indo até os cidadãos, porque a verdade, o que penso eu é que a política cultural ia muito até um certo ponto, mas não ia ao cidadão, ia até o produtor cultural ou ia até o museu, mas não estava preocupado em ir ao cidadão, não? Porque vai até a instituição, lo financio a instituição, mas não estou preocupado no que a instituição faz com a financiação. ¿No? Está financiado, então as estatísticas dizem, financiamos tantos museus, pero lo que foi feito disto e quanta gente se ocorreu a partir disto, ¿no? Se ajudou, bien. Então, começamos a pensar a política cultural do país e pensar também numa nova forma de estruturação, ¿no? Então, entendendo que a ideia de patrimônio também tem que ser uma ideia de uma nova leitura do mundo, ¿no? De uma alfabetização para uma nova leitura do mundo, ¿no? Então, esse patrimônio, mesmo esse patrimônio de elite que a esquerda se toca administrar igual, ¿no? Porque não vamos fazer como a Revolução Francesa, que queimou uma parte do patrimônio da aristocracia e tal, ¿no? De que forma poder reler este patrimônio, ¿no? Então, isto também era outro desafio, porque temos um museu em Petrópolis, muito bem administrado, continua muito bem, de Museu Imperial, ¿no? E como transformar um museu imperial em algo que seja popular, que seja, ¿no? Um museu que não tem uma sala que habla de la esclavitud. Não há, porque era onde era o Palácio de los Reyes, e que, bem, como se fosse um museu casa de los Reyes, então, ¿no? Dom Pedro II foi o dirigente de Brasil mais tempo, ¿no? 46 anos foi su mandato durante su... Então, isso todo era um desafio muito grande. E nos metemos, então, a escrever um programa. E depois que ganhamos as eleições, nos metemos a fazer disto uma realidade, que é mais difícil, porque a primeira parte é mais fácil, não? O papel aceita qualquer coisa, pactuamos, assinamos, muito bonito, estamos todos felizes. Mas quando vamos à realidade, é um pouco mais complexa, não? Porque, claro, quando vai mexer determinados pontos, há as reações da direita, há reações de gente conservadora, há reações de todo tipo, de políticos, bem. E fomos construindo uma ideia de política que deveria ser o mais amplo possível, inclusiva, para que tivesse força para além de nosso governo, não? Porque não sabíamos se Lula duraria, nosso governo duraria 4, 8, 12, 16. Então, quanto mais ampla e mais capilar fosse a política, mais forte seria, não? Então, fomos buscando também a criar esta capilaridade e começando a criar algumas ações de diferenciação, não só como bons administradores de lo que existia, pero criando uma ideia de algo que democraticamente não se tinha, como a criação de espaços de discussão amplo, não? Pensando exatamente em alguns conceitos importantes, não? Que como o direito à cultura, o direito à memória e o direito aos museus,
¿no? Esto un poco lo que coloco ahí, ¿no? Una nueva epistemología. Talvez, no sé, deben conocer lo sociólogo Boaventura de Souza Santos, que habla sobre una epistemología del sur, ¿no? Esto inspiraba-me mucho a pensar una nueva epistemología de los museos a partir de una mirada nuestra, ¿no? Una mirada no europea, ¿no? Yo costumo hablar un poco de museos de perfil frío y de perfil quente, ¿no? ¿No? Los museos europeos son de perfil frío. Nosotros importamos eso acá, pero nuestra gente no es de perfil frío. Vivimos en frío, pero no somos fríos, ¿no? Entonces, tenemos que tener museos de perfil quente, ¿no? Que tengan una sinergia más fuerte, ¿no? Que la acción cultural, la acción educacional, la acción pública sea una preocupación, ¿no? Los europeos no lo tienen, porque trabajan con la idea de colección, y teniendo las colecciones están bien. Y manteniendo están bien, y conservando están bien, y la gente no tocando mucho y no incomodando mucho para verlo, está mejor, ¿no? Esta es la realidad. Las colas son buenas, gosto mucho porque pagamos nosotros todos que vamos a visitar, pero esto es la realidad de los museos europeos, ¿no? Que vemos cuando Arte Newspaper hace sus estatísticas sobre visitación de exposiciones. Hasta poco tiempo no había museos abajo de la línea de Ecuador en las estadísticas de Arte Newspaper, ¿no? Son japoneses, europeos, americanos. Esa era la línea hegemónica que se miraban, donde había ciertos museos que podrían hacer de calidad a luz de su mirada, ¿no? Bien, lo que tenemos que pensar, primero, la idea de museo, que también fizemos esto, como un espacio de desarrollo social, de cambio social, ¿no? De una idea de cambio, de desarrollo que incorporaba la gente. Y el desarrollo humano, ¿no? Porque el desarrollo puede ser de varias formas, ¿no? Inclusive malo, pero o que estaban pensando es que los museos tendrían que ser un agente, ¿no? de ese impulso. Entonces, creamos, de una cierta forma, un proyecto que se llama Puntos de Memoria, que nos pareció que bien, el Ministerio de Justicia veio nos proponer que para el Ministerio como un todo que quería una acción cultural en áreas de conflicto social, y los museos no estaban dentro de esta mirada del Ministerio de Justicia, tenían la parte de lectura, de música, de todo, tal. Yo en la reunión dije, bueno, ¿por qué no creamos los puntos de memoria y trabajamos con la cuestión de la idea de una identidad de estas comunidades? Y comenzamos a trabajar con esto, que también comenzó a mostrar que habría posibilidad de trabajar de otra forma con la idea de memoria y de los museos. Bien, do ponto de vista mais formal da política nacional, eu poderia passar já um pouco para aí, para a gente poder. Bien, esto es lo que dice. Primero testamos en la política en Río Grande do Sul, después fomos a hacer la cosa de la política nacional, un poco como un laboratorio de testes, lo que daba errado, lo que daba cierto. Fue bueno porque cuando llegamos al gobierno federal, algunas cosas ya no nos metemos a hacer porque eso no da cierto, ¿no? Bien, un poco la Carta de Río Grande, que fue un documento durante la campaña de 2002. Fue un evento que fue de Río Grande do Sul, mas había gente de todo el país, y tiramos una carta a los candidatos a presidente. Y fuimos a entregar a todos los candidatos a presidente una lista de cuestiones de los museos
y pidiendo que cada candidato asumiese eso como una parte de su programa, ¿no? Entregamos eso a Lula oficialmente como candidato y nosotros como sociedad. Entregamos a José Serra, que era del partido que estaba en disputa con Lula, y fuimos para meter el tema de los museos dentro de la cabeza de la gente que decide los presupuestos, ¿no? Importante, ¿no? Podemos hablar de política de museos, pero la buena voluntad de nosotros que estamos a trabajar en los museos, no sabemos lo cuánto es importante, pero tenemos que hacer los museos importantes para allá, ¿no? Para otros, no para nosotros. No sabemos, estamos aquí reunidos por causa de esto, ¿no? Pero los otros de aquí no saben o cuánto es importante. Entonces, tornamos importante, creamos fatos políticos para que esto se tornase importante. Y después, no, la imaginación al servicio de Brasil es lo nombre del programa de Lula, ¿no? Y la parte cultural es la imaginación cultural, ¿no? A servicio de Brasil y tal, que también se incorporó. Y después la política nacional de museos. Entonces fue como un creciendo de acciones que cuando llegamos al ministerio ya había una línea que actualizamos, ampliamos, porque ya no era más un programa de un candidato, tenía que hablar con más gente, ¿no? Para que llegásemos a eso. Y bien, ¿cuáles son los tres pilares de la política pública de museos? La democracia, ¿no? O sea, ¿o qué estamos haciendo aquí? ¿No? Hablando y formulando en conjunto, pensando la política, ¿no? Hay varias medidas que tenemos. La regulación, porque no hay derechos culturales en nuestra tradición de derecho si no están escritos. No somos los ingleses que tienen un derecho costumero, tal, ¿no? Entonces, si queremos derechos, tienen que estar escritos, tienen que estar en leyes. Y los museos y las instituciones de la gente también precisan. Los museos precisan de ciudadanía institucional, como la gente. Más presupuesto, más prioridad. Menos presupuesto, menos prioridad. No hay otro indicador más claro de lo que quieren los gobiernos si miramos los presupuestos gubernamentales, ¿no? Porque si la cultura tiene 0,4% del presupuesto nacional, vale la cabeza de los dirigentes, por más que cuando metemos los micrófonos de la prensa y dice, lo que van a hacer de cultura, no, es una prioridad y tal. Pero cuando la burocracia tecnocrática de planeamiento va a meter los presupuestos, nos meten 4, 3, 2, ¿no? 0, 2, ¿no? Entonces sabemos dónde está la prioridad, dónde están los presupuestos. Y dentro del Ministerio de Cultura, la misma forma, dónde está la prioridad del Ministerio, también por los presupuestos que divide lo poco que tiene dentro de los ministerios, dónde están las prioridades, ¿no? Si es más para los cines do que los museos, si es más para la danza do que los museos, si es más para música clásica que los museos. Entonces, hay una disputa permanente, una disputa política, una disputa sobre lo que la política pública y lo que es la idea de que los museos donde deben estar dentro de esta política. Entonces, nos metemos siempre a hacer esta disputa, ¿no? Tivemos claro eso y con eso fomos a hablar con la Cámara de Diputados, con los Senados, con toda la gente y comenzar a tener cuenta de la importancia de los museos. Un diputado una vez me preguntó, ¿pero museos da voto? Yo dije, sí, muchos votos. Entonces nos ayude a empurrar los presupuestos, a aumentar los presupuestos del museo. Ah, qué bien, entonces voy a ayudar a ustedes. Sí, porque no piensen en los museos, yo dije para él, como si fuesen los funcionarios de los museos. Tiene la gente que le visita, la gente que gusta,
las personas de la ciudad y tal. Entonces, es más amplio do que la institución en sí. Entonces, está así. Entonces, los diputados comenzaron a hacer acciones concretas incluso de hablar en la Cámara de Diputados, en los senadores, sobre la importancia de museo tal y tal y tal. Entonces, eso fue una acción fuerte, y ahí, claro, el ministro de Cultura comienza a pensar diferente, porque si los diputados están hablando sobre eso, es porque tiene importancia política. Y no puedo me colocar contra, tengo que hablar con eso de una otra forma, ¿no? Pero tenemos un marco regulatorio dentro de la política de museos, que es lo Plano Nacional de Cultura, ¿no? Lo PNC, lo Plano Nacional de Museos, ¿no? Lo Plano Nacional Setorial de Museos, ¿no? La Política Nacional de Museos y lo Plano Nacional Setorial. Hay una política, pero hay un plan de acción de esta política, con metas, con indicadores, ¿no? Construimos eso discutiendo en todos los estados, que son los departamentos de ustedes, y después creamos una acción nacional este año es el año de revisión, es un plano para 10 años, ¿no? Donde la nación, en el caso de IBRAM, que es el Instituto de Museos, que es el agente coordinador de esta política, debe presentar lo que en estos 5 años fue hecho y lo que falta hacer, y también tenemos que, el Foro Nacional, discutir un poco más si las metas se mantienen, ¿no? Porque otras se consiguió, si no, está muy lejos de conseguir. Lo Estatuto de Museos, que es una ley nacional de museos, ¿no? Y que la regulación ahora, en octubre, la presidenta asignó los decretos que regula, que salió una pelea tremenda, porque creamos un instituto que se llama Declaración de Interés Público de las Colecciones. La gente de la arte, principalmente la gente de la arte privada, los coleccionistas privados, y lo ICON está discutiendo colecciones, ¿no? Se colocaron, principalmente los coleccionistas de São Paulo, ¿no? Porque ahí está lo punto más se colocaron la prensa más conservadora con sus portavoces diciendo, bien, ahora es la chavezización, venezuelización de los museos, de las colecciones, porque van a estatizar a todos y tal, no podemos más emprestar las colecciones porque van a querernos tomar y tal, crearon un terrorismo tremendo. Entonces, mostrando que estamos metiendo las manos en cosas importantes, ¿no? Porque la prensa fue un debate. Yo ya no estaba más en IBRAM, pero lo decreto es lo mismo que dejé pronto, ¿no? Esto muestra que estamos creando de fato un instrumento público de carácter de preservación nacional que es importantísimo para los campos de los museos y la valorización del patrimonio museológico nacional, ¿no? Y que, bien, a nuestra preocupación nunca fue las colecciones de arte como principio. Nuestra preocupación es como cualquier colección, etnográfica, histórica de cualquier tipo, científica, popular, ¿no? Entonces no era una acción para crear un problema en la área pero esa gente es la gente que comercializa arte. Entonces no quieren mucho mano del Estado, porque por dentro del comercio de arte se ocurren muchas cosas. Yo no preciso ir más allá de aquí, porque la gente del museo conoce bien esa realidad, ¿no? No es muy claro cómo los precios de las cosas, ¿no? La arte, yo tengo un cuadro y digo, bien, esto vale tanto. Él me compra hoy por esto y mañana está diciendo que vale 3 más. Y lo otro 3 más. Y bueno, ahí se pasa, sabemos lo que pasa por ahí. Entonces la gente achó que eso era un intervencionismo estatal muy fuerte. Pero
parece que agora está mais calmos, não? Até porque o Conselho de Patrimônio Museológico, que é criado dentro disto, botou essa gente para dentro para acalmar um pouco esta loucura de achar que estamos estatizando todas as coleções nacionais, não? Então, o decreto do estatuto, como falei, então temos todo um conjunto de ações de fortalecimento do campo museológico. Pode passar. Dentro do Estatuto de Museos, não, que são elementos legais, então temos o sistema de cadastro e venda de leilones e vendas judiciais de bens culturais, ou seja, controlamos isso agora, não? É obrigado a controlar. A declaração de interesse público, o Sistema Brasileiro de Museus, o Cadastro Nacional de Bens Desaparecidos, que isso é importante porque os museus não costumam dizer que seus bens desaparecem, mas desaparecem muito. Isso é importante de um controle nacional, porque sabemos como vamos a intervenir nisso, a falar com o Interpol, uma série de coisas. O registro nacional, não? Que é o registro de museus, e o plano nacional setorial. Hoje, isto tudo deixou de ser uma política de governo para ser uma política de Estado, porque isso tudo está em lei aprovada pelo Congresso, o decreto presidencial. Não é mais um programa de governo, uma intenção de um lado da sociedade. Agora é um acordo, não? Como é as leis, mais amplo, é aprovada. Bem, o Estatuto de Museus foi aprovado por unanimidade no Congresso. Conseguimos um feito que da direita à esquerda votaram todos, tanto na Câmara como no Senado. Uma coisa impensável para outras leis, não? Se peleam porque é coisa de governo, a oposição sempre age querendo fazer, mas nesse caso conseguimos algo que incluso o ministro do período perguntava como conseguiram. Bem, hablamos, fomos para dentro do Congresso e hablamos com todos, explicamos como Glassbusters, não? Caçamos todos os fantasmas que criavam, não? Dentro da discussão para não criar nenhum problema. Pode passar. Bem, esses são instrumentos. Aí a decorrência de cada instrumento, depois isso pode ficar, a apresentação fica e pode distribuir à vontade, porque não há problema. Bem, este lançamento da Política Nacional de Museus foi em 16 de maio de 2003. A tomada de posição do ministro Gilberto Gil e do presidente Lula foi 1º de janeiro de 2013. Então, de janeiro a maio, estruturamos toda uma discussão para lançar um documento da política. Por quê? Porque tínhamos anteriormente, já antes da campanha, durante a campanha, feito uma discussão com a sociedade. Então, facilitou muito quando chegamos ao Ministério para fortalecer isso e apresentar. E, además, temos um ministro como Gilberto Gil, não? Que isto é um caso à parte, não? É um outdoor cultural. Então, onde se mete dentro de um museu e vai falar sobre política nacional, então é importante, porque Gilberto está falando. Então, isto é digamos, um caso raro, que temos um personagem deste nível cultural a gostar de museus. Escrevemos um discurso para ele, um certo momento, e metemos a palavra museal. Estava hablando e chegou nesta palavra. E quando chegou nesta palavra, parou o discurso e começou a fazer uma reflexão sobre a ideia de museu que tinha ele. Já me falaram de museográfico, de museológico, mas museal me parece bem, porque museal me dá mais o sentido mais amplo da ideia de museu e tal e tal. Então, quando fez essa reflexão própria, se mostrou que estava ganho para a política que estavam metendo. O conceito lo incorporou como dele. Então, isto é fundamental dentro de qualquer política pública, seja da cultura ou qualquer outra. Ou seja, que os dirigentes estejam mergulhados no campo e na ideia, e na paixão
¿no? Porque yo soy un apasionado. No fizemos eso en 10 años sin pasión, sin choro, sin muertes, digo, simbólicas, claro, pero sin mucho pelea, pero no se construye todo eso sin pasión. Entonces, el ministro también se incorporó a esa idea. Puede pasar. Este es el documento primero, que es un caderno, ¿no?, de la política nacional. Y esto es la toma de posición de Ibram. Veja, está ahí, estamos en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, porque el Palacio de Gobierno pasaba por un restauro y tal. El presidente Lula, como todos los presidentes de países, no van a tomar de posición de presidentes de autarquía, van a tomar de posición de ministros. Pero en este momento Lula fez cuestión de estar presente. ¿Por qué? Porque entendió que la creación de un instituto de museos dentro de su gobierno y de la política que estamos desarrollando era importante. Entonces el presidente se mostró presente, tal logrado que llegamos de la política nacional. Y ahí está Gilberto, que no era más ministro, pero fez cuestión de estar, ¿no? Juca Ferreira, que era el ministro, el presidente del Congreso, que era José Sarney, que era el senador, presidente de todo el Congreso, y el ministro de las Relaciones Exteriores, pues estaba en su casa, pero había pico de un montón de gente, de embajadas, de gente de todo canto, porque fue un acontecimiento. Salimos de dentro del Instituto de Patrimonio, ¿no?, como un departamento, un sector, para nos transformar en una autarquía de rango igual, ¿no?, y con el desafío de trabajar con 3.200 museos que tienen en Brasil, ¿no? Tenemos 30 que administramos directamente y 3.200 en todo el país. Entonces, eso todo puede pasar. Y aquí yo gustaría de ficar de pé para poder enxergar mejor. Está. Sí. Los proyectos que levamos nosotros, aquí hay varios carteles de imágenes, bien. Museos en números, por ejemplo, creamos una área de estadística dentro del instituto, porque tenemos que entender por más que saibamos por práctica cómo son los museos, pero no tenemos la idea de dentro. Entonces creamos un sector que creó una estadística, toda una metodología de hablar. Lo Cadastro Nacional de Museos lo traducimos en museos en números. Eso es importantísimo para los departamentos, porque saben la realidad, no tienen condiciones de hacer una estadística y tienen un comparativo nacional importante para desarrollar la política pública en cualquier área. Los sistemas brasileños de museos, ¿no?, que hablé, la primavera de los museos, algunas acciones de promoción, ¿no?, como la primavera y la Semana Nacional de Museos, eran acciones de promoción, porque, bien, la prensa también, lo debate de ayer, es una discusión entre quien, lo ovo o la galina, ¿no? Si no hacemos cosas, la prensa no nos da. Si la prensa no nos da, ¿por qué no hacemos cosas? Entonces, resolvemos crear algunas cosas másters, como la Semana de Museos, y con eso tenemos una media que no es para ese momento solo, porque para el año todo que acaba, ¿no?, la gente prestando atención. La cuestión de los estatutos de museos, que está allí, un programa nacional de educación museal, ¿no?, que es un tema muy importante. Entonces creamos un programa nacional de educación en museos, incluso con alguna acción de formación. La cuestión del programa de fomento, que es un programa fuerte de apoyo a los museos y tal. Un guía nacional, que también no es los resultados del cadastro, que
tenemos un guía nacional, sabemos dónde están todos los museos, ¿no? Cadernos técnicos como aquel de seguridad, pero hay otros, ¿no? Un programa llamado Conexiones, que son acción directo de IBRAM con los departamentos, ¿no? Hacemos convenios con los departamentos, como los estados, ¿no? Los departamentos de ustedes, para tener una acción regional bien distribuida, ¿no? De formación, de capacitación, de regulación, ¿no? Aquí una acción con la UNESCO, que fue donde, que está más aquí del lado de Ibermuseos, donde estamos impulsando en UNESCO un instrumento normativo en la área de museos, pero UNESCO, contrario censo, está acabando con la área de museos dentro de UNESCO, ¿no? O que es impresionante, ¿no? Tenemos más de 65.000 museos en el mundo y UNESCO está acabando con el sector de museos dentro de la UNESCO, ¿no? Es algo que no se comprende sin dar una... Bien, Ibermuseos, que está... ya hablamos aquí, una idea de una plataforma iberoamericana, só não está Mercomuseus aqui ainda, não colocamos. E pontos de memória, que temos pontos de memória em país, dentro do Brasil, e criamos também um programa de pontos de memória no exterior, que também é interessante porque articula ações de memória de brasileiros em vários países, não? Ustedes tienen esta misma cuestión que nosotros, hay uruguayos por todo, ¿no? Y las comunidades tienen acciones de memoria, a veces no tienen apoyo del gobierno, entonces creamos puntos, ya tenemos un punto en Montevideo, tienen en Madrid, tienen en Bruselas, tienen bien, fomos financiando cosas, hoy tienen 20 puntos no exterior, tenemos en Brasil. Os pontos de memória são não só museus de comunidade, de favela, são museus indígenas, museus afro, museus, todo tipo de iniciativa de memória nos interessa, não? Então, hoje temos uns 200 pontos de memória em Brasil, não? Que são iniciativas sociais, com várias formas de fomento, por exemplo, inclusive sindical. Memória sindical, memória de movimentos sociais, não? Porque temos muito claro que temos que fortalecer um campo de pensamento dentro do campo de memória, não? Memória não é um campo neutro, não há neutralidade em nada que hacemos, então fomos a financiar determinado perfil de ação, não? Então a memória sindical que não tinha apoio, nos metemos a ser la memoria de movimientos sociales, también los enterra, todo. Claro que la gente, mismo de nuestros museos más tradicional, los directores, están tirando plata de nosotros para dar para esta gente, ¿no? Un director del Museo de Bellas Artes que ya, por Dios, no está más, está en otro, está con la Fundación Roberto Marinho y todo. Están tirando dinero del Museo Nacional de Bellas Artes para colocar en otros museos y colocar en movimientos sociales. ¡Qué horror! ¿No? Entonces, hay una disputa dentro del propio campo de gobierno, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo Plan Nacional de Museos, que talvez sea de todos estos documentos, sea un documento de político más fuerte, porque ese es una directriz pactuada con todo el sector de varios temas donde se sacó lo que queríamos, lo tiempo que queríamos y que lo queremos llegar, dónde queremos llegar en 10 años, ¿no? Es un plan que hoy tiene una capilaridad nacional que es importante para su acción. Puede pasar, por favor. Bien.
para cerrar, dentro de la cuestión de los derechos culturales que estamos hablando, entonces, ahí está un poco esa disputa de la área de la memoria, de la idea de memoria, ¿no? Aquí están señores mayores, ¿no? Casi como nosotros, ¿no? Están los jóvenes de 68 apoyan a los jóvenes de 2013. Toda la movimentación que teve el año pasado en Brasil, en junio, la discusión sobre la Copa y toda aquella movida social. Entonces, y aquí lo mismo, esto fue en Río y esto fue en São Paulo. Mi futuro agradece su lucha, ¿no? Entonces, un niño agradeciendo la gente en la calle, ¿no? Que estaba, y al mismo tiempo los más idosos también haciendo eso. Entonces estamos disputando la idea de memoria social, no puede pasar. Bien, lo directo a la memoria, ¿no? Aquí ustedes están más adelante que nosotros, ¿no? Ainda estamos en una comisión de verdad discutiendo si es malo la ley de amnistía, si no, tal. Aquí tienen Argentina, ustedes, Chile, tienen otra tradición con esa discusión. Pero para nosotros es importante esa idea que ahora cada vez más fuerte de lo derecho a memoria a partir de esos acontecimientos de la dictadura. Está ayudando también a la política pública de memoria, porque la memoria pasa a ser un tema fuerte dentro de la sociedad, ¿no? Y un poco lo derecho a museo, varios ejemplos, ¿no? Lo Louvre con sus colas, ¿no? Es una forma de derecho, la gente va, paga. Una vez una dirigente de museos americanos me dice, yo no pienso en nada social, lo social para mí es quien paga los museos. Una dirigente de Smithsonian, no, lo social es paga, está en la cola, paga, esto es el acceso social a los museos. Está bien, es una discusión de acceso, ¿no? Entonces estamos viendo ali un poco un chiste ¿no? de lo acceso donde está sacando la foto ahí, ¿no? Aquí también, ¿no? Como nos apropiamos de los bienes, ¿no? Se puede sacar fotos, se no puede, ¿no? Todo eso faz parte de un pensamiento de cómo pensamos los museos, ¿no? Lo que queremos, de esta institución que amamos tanto, que trabajamos, que damos tantas horas de nuestra vida, hablamos, no hay tiempo para hablar de museos. Para mí, falo en cualquier hora, ¿no? Lo derecho al visitante, es una exposición que ocurrió en Francia, sobre lo derecho a visita, ¿no? Y hicieron todo un recorrido de pensar que los visitantes tienen su derecho. Y por último ahí, los museos da Maré, ¿no? Un museo en una favela, ¿no? Que eso es o máximo que llegamos hasta hoy de derecho a museo, es cuando la comunidad tiene su propio museo, ¿no? Lo museo es lo portavoz de la comunidad, ¿no? Cuando levamos Gilberto para inaugurar este museo, la prensa nos preguntaba o que vamos a mostrar a esa gente, lo que tiene, porque están acostumbrados con los museos de arte, ¿no? Que van a ver grandes obras y hablábamos nosotros, vamos a mostrar cómo son, cómo viven, cómo vivieron y cómo son hoy, ¿no? Y si vamos a visitar el Museo de Maré, vamos a ver que está bien de esta forma, ¿no? Hay juguetes que la gente lo llevó, hay cápsulas de bala, de tiro, porque están entre la policía y el tráfico. Hay la realidad social, más crua, más desnuda, más fuerte, y lo que quieren mostrar cómo son, ¿no? Entonces este es lo máximo de acción, lo que podría decir un derecho a museo. Es cuando la gente se toma la conciencia que el museo es un instrumento de hablar con los otros, ¿no? Como nuestra sociedad occidental siempre
fez com os museus, não? Os museus, por isso que gostamos de visitantes extranjeros, porque estamos mostrando como somos, mas a gente quando se apropria da ideia e se faz, é muito interessante. Então, e aqui, por último, né, o museu, o desejo de museu, não, de direito ao museu, museu é meu, é seu, é nosso, não? Isto foi um movimento que aqui deve ter repercutido também, que é o Museu del Índio, antigo prédio do Museu del Índio de Rio, ao lado de Maracanã, quando os índios lo tomaram, dizendo que tinha que volver a ser museu. Uma disputa no ano passado que meteram essa, não, a tradição, não a demolição do museu, e os indígenas, não, se meteram ao lado de Maracanã a se apropriar de um prédio que não era mais museu, que por la coisa da Copa que queriam demoli-lo, não? E foi uma peleia com a polícia social e todo. Então mostra que o imaginário do museu pode ser para muito lejos do que pensamos nós. Então temos em la mão algo que é uma máquina potente e que muitas vezes não nos damos conta, não, da força do que estamos manejando. A memória não é algo do passado, sabemos nós, mas é algo do presente, não? Do presente forte, não do presente, não? Então manejamos algo muito forte e por isso, é um pouco esses conceitos, essas ações que estamos trabalhando e que trabalhamos aí. Agora, para cerrar mesmo, para deixar Javier um pouco mais tranquilo com o tempo, eu estou trabalhando com o Ministério da Educação, não? Num programa chamado Mais Educação. Falava com a professora que é... María Ángeles. María Ángeles, hoje por la mañana, que me encantó mucho, los otros también, pero especialmente porque estoy metido en ese tema ahora, que es que el Ministerio de Educación está financiando proyectos dentro de las escuelas sobre patrimonio, y que eso está generando en las comunidades un deseo de crear espacios de memoria, ¿no? E incluso de... a criar toda uma territorialidade de memória a partir da escola. Porque nós de museus ficamos com os niños 1 hora ou 2 horas a cada vez que vão por ano, mas a escola está trabalhando o tema da memória, o tema do patrimônio toda a semana. Isso está generando um desejo de memória muito grande na comunidade, porque os niños e também os secundários volvem a suas comunidades e estão discutindo com seus padres, seus abuelos, como era e tal, e está criando toda uma rede de criar, por parte da escola, não por parte dos museus, toda uma ação. O que isto, a minha impressão, vai criar, e falava com Maria Ángeles hoje por la manhã, é que quando estes niños vão aos museus, a exigência sobre o que fazem os museus será maior. E os museus não estão preparados para isso. Estamos preparados para hacer uma visita tradicional, ter os dibujos, meterle a dibujar o que viram, tal, hablam um pouco sobre isso e pronto. Então, porque todas as semanas estão discutindo patrimônio na escola, então a exigência de conhecimento será distinto. Então, isso me parece que será uma nova fase para os museus, para a política de museus, para pensar o que articulamos a partir da escola, como pensamos isso, e de pensar a memória mais ampla, não? Para além dos museus, para além de toda a nação, que são uma parte de um sistema de memória. E temos que fazer essa memória avançar, não? Essa é uma frase de Lewis Mumford, que os conservadores são mais pessimistas quanto ao futuro e otimistas quanto ao passado, não? Essa é uma frase que me gusta muito, porque miramos
¿no? Porque incluso nos meten los museos como si fuese la casa de las cosas viejas, no pensamos en el futuro, ¿no? Estamos aburridos y tal, ¿no? Un sistema aburridísimo en los museos. Y aquí nos metemos en lo futuro, estamos pensando el futuro, y pensando la idea de memoria, y mismo la idea de una política de museos, ¿no? Que a veces parece una cosa muy dura, ¿no? Porque estamos metidos en el aparato de Estado, mas es fundamental. Y aquí yo tengo claro para mí lo que Uruguay está haciendo hoy, me parece, me recuerda un poco lo inicio de nuestra acción en Brasil, ¿no? Que se perdió un poco por ahora, se perdió porque la política también es dinámica, gáñase en determinado momento, pérdese en otro, pero que es la energía y la sinergia necesaria para impulsar una política nacional, ¿no? Independiente de los conceptos, independiente de las acciones, tenemos que tener gente comprometida, apasionada, ¿no? Eso que convenza a los otros que esto es importante, ¿no? No se hace una política nacional burocráticamente, tecnocráticamente, no se hace. Y no se hace instituciones, no se hace museos, no se hace nada en la vida así. Si quiere que impulsemos cosas, tenemos que estar comprometidos. Entonces, me parece que este foro es la demostración que Uruguay está queriendo impulsionar cosas importantes, ¿no? Había una otra parte de cosas, pero no, son cuestiones un poco más generales. Se puede meter rápido, sí. Sí, ponto, ya voy. Chefe, espere. Aquí, está. Un poco son cuestiones, un poco para hablar con lo que estamos hablando hoy por la mañana, a partir de la política, ¿no? Este es un carro alegórico de una escuela de samba en Brasil, ¿no? ¿No? Salgueiro, salió el año pasado, que falaba de patrimonio una parte, ¿no? Museo para quem, ¿no? Entonces, puede pasar. Rápido. Los museos serven para quién? Museos para pocos o museos para muchos, ¿no? Son preguntas que tenemos que nos hacer, ¿no? ¿Cierto? Pues, ¿quién imagina, no? ¿Qué imaginación tienen los museos? Entonces, una imaginación museal, ¿no? ¿Qué imagen tenemos nosotros? ¿No? No, antes de ir al museo, doy para nós, deja que, ¿no? Una imagen, la imagen que tenemos socialmente, ¿no? Puede pasar. ¿Quién representa los museos? Aquí un intendente cerró los museos y la gente fue para la calle, en una pequeña ciudad, ¿no? Museo fecha, culpa do prefeito, ¿no? Los niños fueron y la gente fue, ¿no? Puede ir. Quem visita os museus pode passar aí. O futuro que nos apontam os museus, aquela é um pouco a imagem anterior. Que perguntas geram os museus? Os museus têm que generar perguntas, dúvidas nas pessoas. Mais do que certezas que falávamos hoje, ele tem que gerar dúvidas. Tem que tirar as pessoas um pouco de sua zona de conforto, para que genere reflexão. Isso, não? Pode. Quem se apropria de los museos? Quanto mais museu, melhor, não? A Coca-Cola ha lançado isso em Brasil, não? Como um chiste e tal. Qual é a atualidade de los museus? Esse não é aquilo que se faz lembrar passado, refletir sobre os rumos estéticos conceituais da vida atual. O nome disso não é museu? Não? Tem uma frase, bom, isso tudo que faz pensar sobre o passado, isso não é museu? Bem, pode ser, mas também pode não ser, não? E tem essa imagem de Louvre, bem, o direito à memória, que memória preservam os museus? Essa é uma pergunta que temos que nos fazer diariamente. Pode passar, por favor. E o que são os museus? Não? O que são os museus? Essa é como shakespeariano, não? Ser ou não ser, não? Porque também nos metem conceitualmente em coisas. Não, museu é um nome
malo, vamos a crear un memorial, un nombre un poquito más moderno, contemporáneo y tal, o qué son, o qué meten dentro, tal, no puede pasar. ¿Y qué proyecto político tienen los museos? ¿No? Eso para mí es importante. ¿No? Aquí tenemos de Paulo Freire a todos los referentes políticos, ¿no? De un determinado campo de pensamiento, vamos a decir así, ¿no? Esta es una obra de arte que está, acho que en México. Entonces, ¿qué proyecto? Porque los museos también son proyectos políticos. Representan cosas, representan gente o representan áreas de economía, áreas, ¿no? Museo de la Moda, bueno, representa o qué, ¿no? Entonces, estamos representando quién o qué y qué proyecto. ¿Existe un museo para todos? Esta es una pregunta. ¿Será que existe este museo que es para toda la sociedad? Tal vez no, pero es una pregunta y es una búsqueda permanente, ¿no? Pues. Y bien, aprender con lo pasado para construir lo futuro. Algunas cosas rápido aquí, la creación y fortalecimiento y la diversificación de una sociedad civil museológica. Lo que se discutió por la mañana aquí, por ejemplo, de crear una asociación, de crear una sociedad civil museológica, es importante, ¿no? Para além de la acción del Estado. Lo segundo, el fortalecimiento y diversificación de los polos y de las líneas de producción de conocimiento y formación del campo museológico. Eso es fundamental por una política, por una acción. Ampliación y diversificación de líneas de financiamiento y fomento. Eso, bien. Creación de una museología crítica, ¿no? No es una museología social, es una museología crítica, porque lo social hoy es apropiado por todo el campo de conocimiento, de la izquierda y de la derecha, todos son sociales. Ninguém va a preguntar para alguien de la derecha y dice, ¿tú eres social? Soy. Y la de izquierda es. Entonces lo que diferencia a los dos es una idea de una museología crítica, una museología de clase, de transformación social, que puede pasar. Bien, eso es el instituto que hoy estoy metido, que es el Instituto Brasileño, el Instituto Ibero-Americano de Museología, que también representa en Brasil. Aquí hay un compañero también en Uruguay, ¿no? Está, y bien, bota la frase, está ahí mi email, que también sé la gente que habla. Un poco esto, las ideas de una idea de política, una idea de conceptos, una idea de acciones de una política nacional. No, me controlé lo máximo que pude el tiempo, había muchas más cosas, pero muchas gracias, debatemos. Hace unas horas veíamos 3 casos puntuales ¿no? El perdido, Gregorio Aznares y el carruaje, y veíamos cómo esos proyectos y quienes los presentaban se identificaban personalmente, hacían como un paralelismo entre su peripecia vital y el museo en el que estaban desarrollando su trayectoria. Luz María con su periplo en Gregorio Aznares, la maestra por allá en Altos del Perdido, Luisito bajándose del andamio para manejar los carruajes de la aristocracia. Y entonces ahora el tema, vemos otro, el aspecto institucional, el aspecto macro, tanto en la esfera de lo privado como de lo público, aunque también hay, en tanto individuos sociales, una manera de comprometernos y de involucrarnos, pero acá estamos ya frente a elementos institucionales de mayor contenido, de mayor amplitud. Así que políticas museísticas a nivel nacional y departamental, con ustedes, Adriana Careaga. 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Primero por la invitación cursada. Estoy en representación de la Mesa de Museos del Conglomerado de Turismo de Montevideo y para nosotros es un gran honor estar hoy aquí en esto que celebramos calurosamente, organizado por el Sistema Nacional de Museos.
Yo voy a hablar desde una experiencia concreta y voy a hablar desde el territorio Montevideo. Y voy a explicar un poquitito qué es el conglomerado de turismo, es decir, la mirada va a estar situada en un eje geográfico, pero a la vez va a estar situada en una perspectiva de turismo cultural y turismo específicamente. El conglomerado de turismo de Montevideo, para aquellos que no saben, es una herramienta de gobernanza público-privada. Es una que tiene como fundamental objetivo mejorar el destino Montevideo, mejorarlo en el sentido turístico. Esto tiene que ver con la cadena de valor, es decir, todos los elementos que se dan para mejorar, ¿no es verdad?, la cadena de valor de Montevideo como destino turístico. Lo componen más de 800 empresas, hay hoteles, hay, digamos, los receptivos, los que captan el turismo, shoppings, Grupo Centro, la mesa Friendly, etcétera, etcétera. No me quiero olvidar, pero es decir que hay un montón de actores que la meta común es Montevideo como destino. Y ustedes dirán, ¿qué hace la mesa de museos con turismo? Porque no hace muy buen maridaje y a veces rechina mucho. Y ese es uno de los primeros, ya empezamos con el primer problema conceptual. La mesa de museos representa, es decir, más de, hay 39 museos en esta mesa, de los cuales hay una diversidad, una heterogeneidad y da cuenta la riqueza de la misma. ¿Por qué? Porque hay museos estatales, hay museos departamentales, hay museos que, como la herramienta justamente es público-privada, donde digamos, los dos socios grandes públicos es la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Turismo y Deportes. Hay, digamos, en esa propia mesa hay dependencias distintas de los museos. Entonces, hay museos públicos y también esa mesa tiene la complejidad que no solo es museos en el sentido tradicional. José recién, es difícil ir después de José con la excelencia de la ponencia, pero José hablaba, ¿no es verdad?, de lo difícil de definir el museo. Bueno, acá es mucho más difícil porque también hay espacios culturales o digamos, museos de sitio, galerías y espacios de arte. Esta mesa entonces tiene, como les decía, 39 museos, dependiendo totalmente de lugares e instituciones diferentes, lo cual nos complejiza las acciones. Por otro lado, tenemos la meta común de atraer al visitante, de enamorarlo. Hablaba José recién de una palabra que a mí me fascina, esto lo digo a nivel personal, que es la pasión. Yo no entiendo, eso es una cuestión personal, emprender algo sin pasión y sin convencimiento. Creo que eso mueve montañas. Pero la meta común es atraer al visitante, y al visitante no solo al visitante montevideano, al visitante que de alguna manera sorprenderlo, sino también, obviamente, como es una mesa dentro del conglomerado, al turista. Y hablamos de turista en el sentido que también tuvimos que aprender desde la mesa, porque venimos de otra tribu académica, del turismo, que tiene, ¿no es verdad?, determinadas lógicas también. Y el turista es aquel que pernocta un día, al menos, en aquel lugar que no es el de su residencia. Entonces, puede ser perfectamente los ciudadanos del interior de Montevideo, ¿no, verdad? Es decir, del interior del país. Entonces, estamos hablando de turistas a nivel interno y turistas extranjeros. La mesa se reúne periódicamente, es una mesa que está trabajando desde hace más de 3 años intensamente, se reúne periódicamente y una de las claves es el trabajo en red. Imagínense que las reuniones son más prácticamente de 20, 25 personas por reunión y donde hay que orientarse a determinados resultados. Es decir que tenemos tiempos determinados, ¿no es verdad?, para reunirnos, pero orientados a resultados. Les podría decir 2 o 3 grandes resultados. El primero fue establecer desde el año pasado que mayo, aprovechando el Día Internacional de los Museos, mayo lo consideramos para Montevideo como, digamos, Montevideo más, una actividad Montevideo más museos, donde 10 días, o en este caso fueron 16 días en esta segunda edición, todos los museos están en torno al lema de ICOM,
en este año es el nexo, ¿no?, de los visitantes con las colecciones de los museos. Es decir, que nos une un proyecto común y atendemos los procesos para llegar a un consenso y los resultados. Y como toda mesa, hay consensos, hay disensos, hay luces y hay sombras, como toda actividad humana, pero orientadas a este resultado. Y en este momento se está celebrando del 6 al 21 la segunda edición de Montevideo Más Museos, donde a la interna del conglomerado también hay una serie de actores, ¿no, verdad?, que están visualizando al museo como un elemento también de, digamos, de dinamismo. Porque yo hoy decía que es difícil el maridaje entre museos y turismo. Pero evidentemente ese término de turismo cultural está aportando y nos está implicando que sin turismo no hay una implicancia cultural. Y a la inversa, pensar la cultura también, ¿no, verdad? Sin un turismo sería como impensable. Entonces, la cuestión está cómo complejizamos esta mirada de ese turismo cultural. Yo les decía que uno de los elementos que se consiguió fue digamos, paradigmático de Montevideo Más Museos en el mes de mayo, y a la vez incluirlo en la agenda cultural de la mesa de oferta cultural y entretenimiento del conglomerado de turismo, como que está en todas las ferias internacionales de turismo instalada la agenda cultural, donde en mayo está la actividad de Montevideo Más Museos. Esto también se traduce en el libro, ¿verdad?, que acá hay toda una reseña de cada uno de los museos, de cada una de las actividades, y está también en la página web del conglomerado descubrimontevideo.uy. Esto significa que hay como 3-4 miradas del museo. Primero, en esas reuniones, el museo tiene que interpelarse a sí mismo, porque está mandando un representante. Luego, una segunda mirada, donde los museos se están mirando unos a otros y vienen de diversos ángulos. Y una tercera mirada es, digamos, una tercera y una cuarta, podría ser el visitante y a la vez el propio conglomerado, ¿no es verdad?, donde hay varios actores que nos están mirando. Y esto nos enriquece, porque muchas veces, a veces el discurso, estamos dentro de un campo de conocimiento y no nos permeamos o no tenemos capilaridad con otros campos. Y esto del turismo, que parece como nuevo o puede rechinar, de alguna manera a nosotros nos ha dado otra visión acerca del propio campo museal. Nosotros, desde la mesa también, hemos hecho, además de esta guía de Montevideo Más Museos, hemos hecho también un spot para la publicidad. Y fundamentalmente lo que también nos preocupa, ¿no, verdad?, siempre es digamos, la profesionalización del museo en sí. La profesionalización porque la diversidad de museos nos está dando que esa profesionalización no pueda ser abordada de manera homogénea. Y de alguna manera, si tenemos bien entendido el concepto, a veces es dificultoso llegar a ver cómo se da esa profesionalización para una mejor atención al visitante, en nuestro caso al turista. En esta mesa también una de las dos formas de trabajo es, y esto es una filosofía propia también del conglomerado, son las transversalidades, trabajar con otros y para mejorar ese destino turístico, y también los niveles de confianza. Parecería algo como una verdad de perogrullo, ¿no, verdad? Pero el nivel de confianza es el sostén para trabajar aquí. Y es esto de la mirada, ¿no, verdad?, de verse con otros. Nosotros también entendemos que los museos reciben diversas clases de turistas. Aquellos turistas que vienen solamente y consumen o que quieren consumir el museo, y eso pasa, él hablaba hoy más que nada del eje norte, ¿no?, para pensar la epistemología, como dice de Sousa, el sur, pero eso pasa en muchos museos quizás que no son los nuestros, donde el visitante va a consumir exactamente, ¿no, verdad?, los grandes museos, la cultura de esos museos, Louvre, es decir, museos grandes. Lo que nosotros estamos viendo acá, que se reciben los visitantes como algo adicional a ver a un congreso, ¿no, verdad?, a visitas familiares, y luego se van a los museos. Es decir, es el turista ocasional que consume cultura, no aquel que especialmente
mente viene a consumir cultura. Eso también nos da la diversidad de públicos, ¿no es verdad?, para atender quienes están llegando. Ahora, nosotros tenemos muchísimos desafíos en la mesa. Si bien estamos trabajando hace 3 años, si bien tenemos productos concretos, si bien tenemos una visibilidad aún mayor que nos da una red fortalecida en los museos de la capital, los desafíos de la mesa son muchos. Y yo me sentía muy identificada cuando él hablaba de Brasil y bueno, tenemos problemas también de pensarnos. Por ejemplo, un problema que él decía que es capital, la política de Estado, ¿no, verdad? Más allá de las derechas, de las izquierdas, y etcétera, etcétera. Una política de Estado con un horizonte a largo plazo para entender el cambio de ciudadanía. Porque si lo miramos, se hablaba hoy de la inclusión social, hoy en la mañana también, si lo miramos desde el punto de vista del derecho al ocio, que es otro derecho también, ya estamos, ¿no, verdad?, más allá de los derechos políticos del siglo XVIII, estamos en el derecho al ocio. ¿Qué hacemos con el tiempo libre? Bueno, ¿qué más que la institución museo está atrayendo para el tiempo libre? Pero a la vez tenemos esa diversidad que con el tiempo libre, lamentablemente, el ciudadano uruguayo no puede acceder a muchos museos de la capital por sus horarios. Es decir, que muy pocos están abiertos los fines de semana. Esto que parece nimio es algo que cuando se ve la teoría, lo que se dice, y la práctica, y nos damos muchas veces con la burocracia, con las lógicas perversas de esa burocracia, esto no nos está permitiendo entender la máxima de la inclusión social, derecho al ocio y el derecho que todos tenemos para disfrutar esos fines de semana. ¿Por qué? Porque las estadísticas, y necesitamos también en esa política de Estado un observatorio de turismo cultural, nos está diciendo que los museos reciben un gran contingente de visitantes el día de la noche de los museos, donde el conglomerado también está presente con algo, ¿no, verdad?, propiciado por el MEC. Ahí están, y en los días del patrimonio, que son los fines de semana, y la noche de los museos, porque es un horario que no está habilitado, digamos, usualmente. Entonces, esto nos da también la complejidad de entender que es muy fácil a veces tener una vocación y filosóficamente estar, pero cuando estamos, ¿no, verdad?, realmente tratando de materializar, nos damos cuenta, al menos estoy hablando desde la capital, es imposible, ¿no, verdad?, lograr ese derecho al ocio y que incluyamos a los ciudadanos uruguayos y a los turistas extranjeros. Otra de las cosas que la mesa se plantea es el enriquecimiento de la oferta, y estamos, como es una mesa de museos dentro del conglomerado de turismo, vuelvo a insistir, estamos pensando también qué atrae a ese turista, cómo, ¿no, verdad?, no solamente la democratización del acceso, sino qué está atrayendo al turista para dialogar con ese museo. Todos desde la mesa adherimos y estamos pensando siempre en la interacción, el nuevo paradigma del museo, la interacción que tiene el museo y el diálogo con ese enfoque que decía José recién, de esa museología crítica, ¿no es cierto?, que quiere atrapar al visitante y ver. De hecho, en esta semana, digamos, en estos 15 días de museos, que hay más de 54 actividades, los museos han salido de su lugar, de su edificio, y se han ido al territorio, y tenemos actividades, por ejemplo, en los shoppings, y ustedes dirán, bueno, el museo en el shopping también es un extraño maridaje, y en esa joyita que tiene Montevideo, que es en el mercado agrícola de Montevideo, recientemente, ¿no, verdad?, reestructurado. Entonces, el museo está saliendo en territorio, está haciendo, por ejemplo, talleres de perfume, el Espacio Ciencia del Latu, en el shopping Portones, está saliendo el Museo Pedagógico a hacer talleres de pluma y tinta en el MAM, y está saliendo también el Espacio Cultural La Muralla haciendo cuentos con identidad en el MAM. Es decir que, una serie de actividades tan importantes, ¿no, verdad?, que están provocando al visitante. Por ejemplo, actividades, estoy pensando, hoy se hablaba de la memoria, el Museo de la Memoria, con la exhibición de objetos de Raúl Sendic, pero también tomando al humor en la época de la dictadura, ¿no, verdad?, como forma de resistencia. O, por ejemplo, el subte, hablando de ver existe o no el amiguismo en el arte. Es decir, buscando lo crítico. O el Museo Histórico, que está abriendo sus puertas, que museo, digamos, todos tienen perfiles diferentes. En esa patronímico arqueología me permitiría llamar que él estableció una arqueología patronímica de los museos, donde tenemos museos de arte convencionales,
Y tenemos también nuevos museos emergentes. Y el Museo Histórico también está mostrando la trastienda, cómo llega el investigador a establecer objetos de arte. Todo esto dentro de los Montevideo Museos. Y otro de los desafíos de la mesa, ¿estoy bien en tiempo? 5 minutos. Y otros desafíos de la mesa que tenemos es revalorizar la relación de cultura y turismo. Hay también discusiones en la mesa porque hay museos que cobran entrada, museos que no cobran entrada, y tenemos otro producto de la mesa que es el pase de museos. Es decir, que para el visitante, para el turista es muy válido, con un pase, ¿no, verdad? Visitan 4 museos como son el Museo del Carnaval, Museo Torres García, el MAPI y ahora Gurvich. Y bueno, el Gurvich en estos momentos, por razones de fuerza mayor, está cerrado y se incorpora otro museo que es el Museo de los Andes. Porque Montevideo tiene una diversidad de museos. Es decir que a cada tiempo, ¿no, verdad?, están haciendo nuevos museos con nuevas características. Otro desafío que tiene la mesa es las nuevas formas de comunicación y difusión, que eso también aprendimos, porque a veces venimos del área de la cultura, y cómo hacemos para enamorar o siguiendo enamorar a los visitantes, cómo nos comunicamos, cómo nos difundimos, cómo nos vemos, cómo nos ven. Y otro de los desafíos que tiene es la contabilización de los visitantes. Esto se ha discutido varias veces con Javier, ¿no, verdad?, con el coordinador de los museos. Y sí, y es algo que tenemos que estar introduciendo y que ahora tenemos una herramienta de alguna forma para medir los visitantes que vienen estos 15 días de Montevideo Más Museos, pero tenemos que seguir insistiendo y complejizando una herramienta más científica y que nos permita ver los visitantes extranjeros montevideanos, es decir, porque sabemos que hay un público cautivo que es la población escolar, pero también esa la tenemos que de alguna manera diferenciar y bastante bien. Por último, para cerrar, preguntas. Tú decías recién preguntas críticas o preguntas que disparen, y nosotros tenemos más preguntas que respuestas y nos hacemos: cómo atraer al visitante, cómo volverlo a enamorar luego de la escuela, porque a veces hay un hiato, van, ¿no, verdad?, y la escuela cumple una función muy buena y son socios para educar. Tú decías, ¿no, verdad?, la función pedagógica que tiene la escuela, pero a veces pasa que hay como un hiato, se pierde el enamoramiento del museo y es difícil a veces reconquistarlo en la vida adulta. Y hay veces, ¿no, verdad?, que el propio montevideano conoce más museos extranjeros que lo que son los propios museos de aquí. O sea que, ¿cómo promover que el museo provoque experiencias memorables en el visitante, conjugando lo cognitivo y lo afectivo? ¿Cómo lo movilizamos? ¿Cómo lo emocionamos? Eso no es fácil. No es fácil porque siempre estamos en un registro cognitivo, y cambiar, ¿no, verdad?, a todas las experiencias, a lo sensorial, eso también el museo está aprendiendo. Y por último y final, la pregunta que nos hacemos desde el turismo. Pensamos, sin haber visitado nunca un museo, ¿es posible conocer una ciudad? Muchas gracias por la atención. Me permití convidar a mis compañeros, Andrés Leal, futuro museólogo que está dentro del equipo, porque una de las cosas que hoy hablábamos a la mañana es que esto no se hace desde una persona sola, y previamente a eso ya lo habíamos coordinado con él, de poder compartir la mesa y mostrarles a ustedes otras caras que están dentro del sistema de museos, y bueno, y gracias a nuestros compañeros que también que pudieron asistir y empaparse y relacionarse con todos ustedes, que es muy importante. Bueno, comenzamos con el tema del origen de los museos y su relación con el entorno. Esa es una fotografía de, no sé, los años 30, 50, y quería mostrarles por qué en ese contexto nace el primer museo que nosotros tenemos como museo de referencia, y es el único museo el cual se identifica la comunidad, que es el Museo Municipal Dr. Bautista Rebufo. Ahí tenemos una cronología de cómo se fueron incorporando en distintas etapas, cómo fueron naciendo estos museos. Y lo que quería mostrarles a todos ustedes es que de la gran diversidad que tenemos, en realidad son 8 unidades,
Todas ellas nacieron antes de que Colonia del Sacramento o su barrio histórico fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Y este hecho para nosotros es muy importante porque haciendo un balance y haciendo una autocrítica de nuestros museos, falta parte de la historia, de contar la historia realmente de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque fueron concepciones mucho más anteriores a este nombramiento. ¿Podemos seguir? Esa es una fotografía también de la inauguración de los años 50. Aquí quería mostrarles cómo se fueron incorporando, simplemente en distintas décadas fueron incrementándose el número de museos y la Intendencia fue de distintas formas haciéndose cargo de cada una de estas unidades. Tenemos colecciones que fueron de privados y que donaron a la Intendencia y otros centros que nacieron desde una estructura organizativa dependiente del MEC local, que era el Consejo Ejecutivo Honorario, y que la Intendencia también fue haciéndose cargo pues, a pesar de todo de este tiempo, digamos que es una cuestión mixta. Tenemos colecciones que son del Ministerio, pero que hace más de 30 años que está bajo la administración de la Intendencia. Bueno, en ese contexto los museos estaban funcionando como unidades independientes, pero siempre dependiendo de la Intendencia, y se produce luego de la nominación de Colonia como Patrimonio Mundial un aumento. No sé, a los fines turísticos quizás alguien puede estar un poco más afín, pero en el año 97 es el pico más grande que tenemos de ingreso de visitantes al país. En ese contexto es que se decide aprovechar esa situación y se pide a la Intendencia el cobro de entradas. Esa fue una gestión de un grupo que luego se conformó y hoy es la Comisión de Amigos del Museo. Y de ahí se logra, en aquel momento la relación era 10 pesos, $1, más o menos esa era la relación, y se comienza a cobrar la entrada. Esto trajo aparejado para nosotros bastante beneficioso un control de ese público que realmente era masivo. Entonces trajo como contrapartida el equilibrio, digamos, natural. ¿Qué era el anterior? No sé cuál sería el anterior. No, está bien. Bien. Bueno, dentro de eso también se comenzó, y esto es parte de esa política inicial, también tratar de regular los días de cierre, porque teníamos días de cierre fijos y ahí comienza también con ese cobro de entrada plantearse los cierres rotativos. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente que la relación turismo-museo dentro de Colonia del Sacramento es totalmente indisociable. Bueno, pasa algún tiempo y una gestión de un profesor dentro del área de cultura, casi a su finalización de su gestión, decide plantear un concurso para cambiar un poco el perfil. Nosotros en algún momento hemos conversado, sobre todo ayer, de quienes habían llegado por primera vez al museo, y esta es la primera vez que se produce un cambio rotundo. Ahí se llama concurso, ingresamos 10 personas, de las cuales en una primera etapa 9 éramos técnicos universitarios en turismo y teníamos una docente. Luego fueron desplazándose las personas que estaban anteriormente a nosotros trabajando en el museo. Se abrió nuevamente ese listado, se incorporaron otros compañeros más, pero básicamente todos teníamos el mismo perfil. Inclusive en el concurso teníamos un puntaje especial, lo que teníamos esta formación.
Pero bueno, para nosotros esto era importante. El museo se pensaba únicamente para recibir turistas. Realmente esa era la concepción, y que algunos todavía desde afuera lo mantienen. E ingresamos como éramos medio oficial de maquinista, porque ni siquiera existía la categoría de museo en un área específica. Éramos personal de servicio, y esa fue una lucha también que logramos dentro de los escalafones para que se nos considerara como personal especializado. Cuando llegamos al museo y empezamos a descubrir realmente todo lo que era el museo, en distintas etapas, una capacitación primero de la institución, luego es una capacitación que los propios funcionarios piden que sea solventada por la institución, y allí se empieza a conocer realmente todas las áreas de un museo. Y ahí nosotros comenzamos lentamente, hoy hablábamos con Javier, que las políticas que nosotros planteamos es también un poco como hablamos por capilaridad, ¿no? Vamos desde nosotros hacia la cúspide, y ahí empezamos a mostrarnos. La única forma de que la gente supiera qué es lo que hacíamos en el museo era abrir las puertas y mostrar. Entonces empezamos a hacer boletines informativos, empezamos a establecer una estadística para saber qué públicos estábamos recibiendo nosotros, para saber si teníamos que ahondar en algún idioma, algún interés. Luego empezamos a una capacitación un poco más específica con el tema de algunas prácticas más amigables para el museo. Y bueno, y ahí no les voy a nombrar, hay una serie de primeras acciones que nosotros estuvimos estableciendo. Una de las cosas también que nos parecía importante era la imagen. Ahí está asociado con cartelería y la renovación de la folletería, que nosotros ya habíamos hecho una primera etapa. Capaz que nos salteamos una. No, creo que no. A ver, perdón. Bueno, una primera etapa que era el tema de un folleto, que era un color solo, le incorporamos idiomas y ahí lo mejoramos. En el año 2006 se produce ahí el cambio rotundo. Ahí se logra, por otro director de cultura, crear la coordinación de museos, y se empieza ahí realmente una política muy interesante a partir de acuerdos. Nosotros no teníamos personal realmente capacitados, y ahí empiezan las primeras acciones. Ahí de esa entrada de 10 pesos, nosotros hicimos una encuesta de disposición a pagar y logramos aumentar ese dinero, y ese dinero iba a favorecer, porque después nosotros lo pedimos para poder, parte de lo que hablábamos hoy, ¿no? En el taller de planificación, lo que aprovechamos es, bueno, sabemos cuánto recaudamos y vamos tratando de pedir por medio de proyectos más o menos ese dinero. No sé si Andrés quiere aportar algo de eso. No, todavía no. Bueno, sí. No, simplemente, bueno, esto es un trabajo que, buenas tardes primero que nada, es un trabajo que me toca a mí muy, muy de cerca. La siguiente, perdona. ¿Por qué venimos desfasados. Sí, creo que están ordenadas en forma distinta. Estamos bien. Esa, exactamente. Una etapa dentro de este vuelco que da 360 grados el entonces sistema de museos de Colonia fue la capacitación. Algunos acuerdos internacionales con fundaciones a nivel local, puntualmente el Banco HSBC, que se instaló en el barrio histórico, para que se pudiera instalar, bueno, crea una fundación
cuyo cometido era fortalecer justamente el lugar donde se estaba instalando. Uno de los objetivos que ellos fijaron fue los museos, principalmente la conservación, que es el campo al que más me dedico dentro del sistema de museos, y se hicieron varias instancias con un acuerdo internacional con Chile, con la DIVAM, donde varios de nuestros compañeros fueron capacitados con un sistema de pasantías. De ahí en adelante nuestra cabeza cambió sustancialmente y después de eso empezamos como a entusiasmarnos cada vez más para trabajar en áreas bien específicas dentro de la museología. Justamente en relación a esa motivación que teníamos cada uno en las diferentes áreas es que pujamos, repito nuevamente, por capilaridad, desde el interés personal de cada uno para la creación de esas áreas que hasta entonces no existían. O sea, todos entramos primero como auxiliares de servicio, luego obviamente más allá de que nuestra función era ser guías de museo, se pelea el cargo, pero seguíamos siendo todos guías y hasta ahora seguimos siendo todos guías. Así que es una pelea que seguimos, pero estamos con la idea un poco más clara. Estas pasantías tenían devoluciones cuyo objetivo era multiplicar el conocimiento, no se quedaba justamente en nosotros. Había varias instancias, muchos de los que están acá han participado de esas instancias donde justamente se devolvía todo lo que se había aprendido en cualquiera de esas oportunidades a un colectivo mayor de público. La parte más engorrosa me toca a mí. Claro. Luego de que en ese periodo nosotros logramos la capacitación, la conciencia y tomar algunas prácticas, sufrimos un pequeño retroceso que fue parte de la pérdida del personal. Y una de las cosas que nos ha pasado es que en estos tiempos de crisis no nos hemos deprimido, sino es un momento bastante revolucionado. Nosotros ahí aprovechamos y creamos, y planteamos, discutimos, lo dejamos, lo volvemos a tomar, y eso a nosotros, por lo menos en mi visión personal, creo que nos ha servido muchísimo para madurar como equipo, como grupo. O sea que no lo vemos del todo negativo a esta situación. Bueno, puntualmente, no sé, me quedó media mezclada ahí esa diapo, pero queríamos mostrarles más que nada eso, aparte del trabajo de la caja que se muestra, parte del taller y todo lo demás, que el museo empezó también a tratar de compartir su patrimonio. Y en este caso puntual, no sé si conocen, el Museo de Conchillas, un grupo bastante pujante, un museo que es mixto porque la Intendencia apoya, y nosotros teníamos piezas dentro de un museo. Nos parecía que estaba buena empezar a tender esas redes, esos puentes, tratando de abrir el museo, sacar el museo y compartir sus colecciones. Bueno, poco a poco el equipo fue consolidándose, algunos cambios empiezan a instaurarse. No dudamos nunca del proyecto Sistema Nacional de Museos y peleamos con todos nuestros directores y hemos participado y hemos trabajado también a la interna. O sea, siempre fueron cambiando algunos actores que venían con nosotros y siempre discutimos en el museo, llevando los borradores, intercambiando ideas y también recogiendo las visiones de cada uno de ellos. El proyecto de Sistema Nacional de Museos para nosotros fue importante porque cuando la ley se aprueba, ese mismo día creo, mandamos mail diciendo, ahora está la ley vigente y qué es lo que vamos a hacer al respecto.
seguimos porque me quedan pocos minutos. El anterior. Queremos mostrarles el anterior, que es el organigrama real que nosotros tenemos. En realidad, lo real es lo que ven ustedes en el color de azul. En azul oscuro. En azul. Y en el color celeste son las áreas que nosotros creamos. Nosotros no tenemos organigrama, nosotros no tenemos las áreas formadas, pero sí las tenemos dentro del museo. Entonces, esto fue una forma de decir, bueno, el museo está funcionando y estas son las áreas y estas son las personas, más allá que orgánicamente no exista. Y obviamente esto es un documento que lo entregamos tanto al gremio como al ejecutivo. Y este es el organigrama muy ostentoso que pretendemos que a futuro el sistema de museos, como hasta ahora lo es, pueda tener. Una acotación simplemente. Si bien es como el ideal, es el ideal para nosotros, porque si bien tomamos la bibliografía respecto a este tema, hicimos una gran mezcla, nos fijamos justamente en la realidad de las 8 unidades que componen nuestro sistema de museos y cómo podríamos trabajar, y en base a eso surge una idea posterior de la unificación de estos espacios, que es lo que redondea la presentación. En sí, no todas estas áreas están cubiertas, esto es el ideal, obviamente. Muchas de estas áreas están cubiertas por la misma persona, todos hacemos todo, ¿no? Pero tenemos claro dónde deberíamos estar en algún futuro y eso hace que caminemos un poco más ordenado. No necesariamente todos tienen que tener esto, ojalá sí, es muy ambicioso, pero es lo propuesto. Para bajar siempre hay tiempo.